En esta segunda cápsula veremos el caso de aplicación de estándares de desempeño a la definición del proyecto de clima de un edificio. En particular, vamos a tomar de ejemplo precisamente el edificio prototipo de aulas que consulta el proyecto de espacio educativo. Primero, bueno, habría que entender para qué necesito una instalación de clima. ¿No? Es una pregunta fundamental que me imagino muchos arquitectos, bueno, administradores, ¿cierto?, se preguntan. Además, considerando que estas instalaciones consumen energía, y lo menos que queremos en este tiempo es consumir energía. La respuesta más obvia es para proveer cualidad habitable. Y como es usual, cuando se trabaja en procesos creativos de desarrollo, surgen agregadas a unas preguntas otras preguntas, tanto más importantes. Por ejemplo, ¿qué es cualidad habitable? ¿Qué parámetros la definen? ¿Se puede medir la cualidad habitable? ¿Es distinta a la cualidad habitable para una oficina, para una vivienda, para un aula? Buena pregunta, me parece. Ahora, definiendo la habitabilidad. Y si uno, bueno, recurre a la Real Academia de España, por habitabilidad se entiende la cualidad habitable. Y en particular, la que con arreglo a determinadas normas legales tiene un local o vivienda. Es una primera definición en buen castellano. Otra definición del ámbito más bien académico, ¿cierto? Dice, la habitabilidad se trata de la reunión de ciertas condiciones que permiten a un ser vivo habitar o morar. Un lugar, por supuesto, las cuales podrán ser condiciones físicas y no físicas. Ahí, bueno, Castro, Ramírez, Romero Castillo, entre otros, ¿cierto? Son referentes. La habitabilidad, otra definición, ¿cierto?, no es tanto una propiedad de un espacio, sino una demanda de las personas. ¿Cierto? Esto es más bien del área de la sociología, ¿cierto? La habitabilidad es hija de las relaciones de la sociedad con el medio y el espacio público. Es el lugar que permite leer esa relación, conforme leo ahí lo que ustedes también están mirando. Esto es de Cuchí, entre otros, un investigador español conocido por nosotros, ¿cierto?, que participa en nuestro programa de doctorado incluso. La última definición, la verdad, con la que nos quedamos, para el propósito de este desarrollo, sin perjuicio de compartir toda otra, es de que el aula es la unidad mínima habitable de una unidad educativa, ¿cierto? Debe satisfacer las necesidades físicas y emocionales de los niños como una extensión de los jardines de la infancia, atendiendo, por ejemplo, condiciones térmicas, lumínicas, acústicas, materiales y organizativas. Referente en este caso Paredes Zapata, María Fernández, ¿no? 2017. Adherimos, como decía, a todas, pero más precisamente a esta última, a la cual le agregaríamos algo, ¿cierto?, en la lógica y contexto de esta presentación. Que agregaríamos simplemente, para completar, el concepto que la unidad aula debe atender esas necesidades, ¿cierto?, todas de forma eficiente energéticamente. Eficiente energéticamente, es decir, cómo conseguimos cumplir con la demanda de los usuarios, de la sociedad en general, ¿cierto?, con o utilizando cantidades, insisto, mínimas, óptimas
de energía, ¿no? Ese es un desafío. Ahora bien, ya más referido al proyecto Clima, ¿cierto? Y a la base fundacional del mismo, debemos revisar lo que de alguna forma entendemos por estructura energética del edificio. Un edificio, como cualquier máquina, tiene una estructura determinada energética, ¿cierto? Aparecen en la lámina que usted está probablemente viendo, ¿cierto? De que, en el fondo, un edificio, ¿cierto?, tiene de alguna forma pérdidas y ganancias energéticas. Las pérdidas principales, que son las que quien proyecta debe limitar, tienen que ver con las pérdidas por transmisión. Estas dependen de la aislación hidrotérmica, específicamente el poder aislante de la envoltura. Quien proyecta dice, este es el poder aislante que yo quiero para mi edificio. Bueno, con lo mismo está decidiendo cuánta cantidad pierde el edificio de energía térmica, ¿cierto? La pérdida por ventilación, ¿cierto? Está determinada por la necesidad de ventilación y el grado de hermeticidad de la construcción. También quien proyecta fija de alguna forma esa demanda. Las pérdidas por ventilación incluyen las pérdidas por ventilación propiamente tal. Estos son actos controlados, la ventilación, por definición, son actos controlados. Es decir, yo controlo la ventilación, y las infiltraciones, que son actos incontrolados, es algo que sucede, ¿cierto?, sin control. La suma de ambos determina lo que se conoce como la demanda energética de calor teórico de edificio, ¿cierto? Esta demanda energética de calefacción debemos de alguna forma sumarle lo que se entiende los aportes, ¿no?, que son negativos o positivos, dependiendo si estamos en invierno, en periodo invierno-verano. De modo tal de que yo voy a tener una demanda, en este caso, en caso de invierno, de calefacción, resultado de lo que yo admito perder, de alguna forma, ¿cierto?, y menos lo que recibo como aporte de la naturaleza, ¿no? Fundamentalmente lo que es la radiación solar, ¿cierto?, y lo que es el aporte de la persona. Bueno, la idea, el gran desafío de quien proyecta, es obviamente necesitar la menor cantidad de energía activa o forzada. Es decir, que el equipo sea lo menos posible. Ese es un principio básico que debe observarse. Ahora bien, ¿qué sabemos respecto de estándares para el diseño energético de aula? Las referencias son las que de alguna forma aparecen acá, las más importantes que podemos citar, respecto a los estándares asociados a ventilación, que yo diría que de perspectiva energética es lo más distintivo. Un aula, ¿cierto?, demanda a lo menos 5 veces más aire nuevo que una casa o una oficina, ¿no?, por razones de la densidad ocupacional, fundamentalmente. Las aulas demandan en función de las personas que están en el espacio y la superficie del aula. Bueno, eso determina los indicadores. Existen tablas, los catálogos, la CERRAE, por ejemplo, un referente internacional válido. Las normas chilenas incorporan las mismas tablas, ¿cierto? De modo que está la información para hacer eso. Respecto de los estándares de protección térmica, ¿cierto? La protección térmica, bueno, es más local, ¿no? Se fijan los estándares en función del clima, ¿cierto? Y existen también en Chile referentes para eso, ¿no? Existe lo que se conocen como los TDRE, que es un documento ordenador prestacional de la Dirección de Arquitectura del MOB. El mismo Ministerio de Educación plantea estándares, con pequeñas diferencias son lo mismo, prácticamente lo mismo, ¿cierto? Hay estándares para fijar cuánto debe ser la protección térmica, cuánto yo admito perder finalmente. Consecuente con lo anterior, ¿cierto? Para el caso específico del edificio de Space, se muestran acá los resultados de lo que son las pérdidas por transmisión,
determinadas por el poder aislante, fundamentalmente, de los distintos elementos: techumbre, ventana, piso, muros. Atrás de la ventana, el de las ventanas, tiene una superficie relativamente importante, se pierden la mayor cantidad de energía en este caso. Y lo que es distintivo en un edificio de este tipo son la estructura energética de pérdidas totales. Por transmisión se pierde el 35% de toda la energía, y por convección, resultado de las necesidades de aire nuevo, recurrentes, ¿cierto? Se pierde la mayor cantidad, el 65%. Entonces, en conocimiento de esto, ¿cierto?, uno debe ser capaz de modelar, primero, ¿cierto?, como cualquier proyecto de esta naturaleza, es necesario también, bueno, integradamente abordar las especificaciones, teniendo primero en cuenta los objetivos. Acuérdense, primer nivel del triángulo de jerarquía, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objeto? ¿Cierto? El objetivo, bueno, que en este caso tener una instalación que demande energías mínimas óptimas, ¿cierto? Y provea eficientemente cualidad habitable. Se combinó primero, ¿cierto?, lo que es usual implementar, en este caso, dos sistemas interconectados de acondicionamiento de clima. Pero primero, bueno, referir algo que el edificio, bueno, se va a construir en el campo de experimentación de la Universidad del Biobío, en su campo Concepción, ¿cierto? Aparece ahí ubicado el lugar contemplado para aquello. Y las características del edificio, observan ustedes una visual ahí, un esquema. La superficie vidriada, ustedes logran ver ahí, relativamente importante, ¿cierto? El edificio es de un nivel, concebido en el fondo para realizar actividades pedagógicas, demostrativas, e instalaciones de apoyo para un mejor desarrollo de estrategias de enseñanza, esto dentro del campo de Concepción. En su momento, las especificaciones técnicas, ¿cierto?, cubrieron las necesidades de acondicionamiento térmico del edificio, considerando el área pedagógica y el área de espacio anexo. En este caso, el espacio principal posee una superficie de 86,63 metros cuadrados. Este es un prototipo a escala real, ¿cierto?, pero no deja de ser un prototipo, una primera unidad que se crea precisamente para validar hipótesis de desarrollo, ¿no? A nivel de los sistemas constructivos, de las instalaciones, de los procesos que ahí se van a desarrollar, ¿cierto? Posee un espacio de acceso de 28,95 metros cuadrados, lo que le da un total de 115 metros cuadrados que se acondicionan parcial y o totalmente, dependiendo incluso de la necesidad. Bueno, pasando a lo siguiente, ¿cierto? Internalizado lo anterior, se plasmaron las especificaciones técnicas del proyecto y los planos, con atención a los desempeños exigibles para este caso, para este edificio en particular, ¿cierto? Y bueno, los modelos de desarrollo de esto son universales, yo diría. Las RAE, aparece acá, la RAE, es la que fija pauta al respecto. Se muestra acá, por ejemplo, un esquema básico del aula. Necesita un suministro de aire nuevo, de aire fresco, ¿cierto? Y necesita además extraer ese aire, ¿cierto?, retornarlo, evacuarlo. El aire al interior se carga de contaminantes. El principal contaminante en un aula es el CO2, que emite la respiración de la persona, ¿no? La idea es mantener el CO2 dentro del límite que se entiende aceptable, en torno a 1000 partes por millón, ¿cierto? Y para ello yo necesito inyectar una cantidad de aire. El aire además tiene que cumplir otras necesidades. A través del aire, ¿cierto?, proveer en este caso la temperatura que se quiere, ¿cierto?, para mantener condiciones de confort apropiadas y otras, ¿eh? Bueno, eso en términos muy generales, ¿eh? Quisiera pasar ahora a ver, de alguna forma,
algunas vistas, el esquema de cómo se materializaba, en qué consiste este proyecto. Bueno, consultó, implementó 2 sistemas de interconectados de condicionamiento, como el sistema anterior, de condicionamiento del clima interior, uno pasivo, que hay que considerarlo siempre, que no necesita provisión de energía, y otro forzado, con un uso mínimo de energía, y solo uso de manera supletoria. Es decir, cuando el primer sistema no es capaz de atender las necesidades de los usuarios, debe recién entrar el sistema forzado. Para eso, bueno, es necesario incorporar inteligencia. Me refiero a inteligencia en sistemas de sensaje y control para avisar en qué momento entra uno y sale otro sistema. Ese es un valor agregado importante que incorpora EduSpace, ¿cierto? Al desarrollo precisamente del espacio de esta naturaleza. Pasamos entonces, bueno, a explicar los esquemas. Bueno, aquí se ven una red, la parte pasiva y mecánica, automatizado con recuperación de calor. La parte forzada incorpora un recuperador de calor, es decir, como la energía, los volúmenes de aire a manejar son altos, lo más apropiado para espacio educativo es, bueno, manejar recuperadores de calor y sistemas de bombas de calor, además. Sistemas de bombas de calor, que son en este momento en el mercado lo más eficiente que existe, desde el punto de vista energético, y eso es lo que hay que manejar. Hay que manejar redes de distribución y de extracción, como se observa en esta lámina. Bueno, primero, el sistema pasivo, es un sistema de tipo convencional, ¿cierto? Formado por aireadores, rejillas, ¿cierto? Ubicadas estratégicamente para, de alguna forma, aprovechar el potencial de ventilación de la localidad. Y estos son vientos, ¿no? Y diferenciales térmicos que generan el tiro térmico necesario para movilizar el aire. El sistema de ventilación activa, ¿cierto? Separadamente, ¿cierto? Considera, como señalaba, esta bomba de calor, ¿cierto? Y redes de distribución y retorno con aprovechamiento de calor, como el que con el que se indica acá. Uno de los desafíos importantes del proyecto de naturaleza es saber incorporar a la arquitectura debidamente las redes, ¿no? Estas redes de alguna forma, entre comillas, molestan, ¿no? La idea es que tengan las dimensiones mínimas necesarias, que no perturben el ambiente, ¿cierto? Y para lo mismo, bueno, hay que trabajar integradamente con arquitectos. Aparece acá otra vista más, ya combinando ambos sistemas, ¿cierto? La parte activa y pasiva, ¿cierto? Se consideran acá también, en la parte activa, el uso de una chimenea de ventilación central, activada mediante damper, que permite de alguna forma tener un nivel de regulación del aire nuevo que ingresa naturalmente. Esto puede, en algunos casos, particularmente acá en Concepción, en algunos momentos, producir sobreventilación, ¿no? Eso no es un problema en verano, pero sí lo es en invierno, ¿no? De modo tal de que es necesario incorporar esos elementos. Ahí se muestran, bueno, los sistemas de ventilación activa y el sistema de control y sensaje en base a CO2. En torno a 1000 partes por millón se consideran los niveles de control aceptables, y simplemente recordar, nos ha tocado monitorear niveles de CO2 en torno a los 4000 y 5000 partes por millón en aula, y de forma casi permanente. Eso afecta los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera importante. Hay algunos expertos que dicen de que precisamente el resultado simple, malo en algunos casos, se explica el resultado un poco de esto. Efectivamente,
el CO2 afecta la capacidad de concentración, la capacidad de aprendizaje. Bueno, todo eso es lo que queremos evitar en estas instalaciones demostrativas, insisto. Y aparece otra vista, ¿cierto?, donde se muestra la elevación de las instalaciones, ¿cierto? En azul el aire fresco, en rojo el aire que se retorna, el aire viciado que se retorna, ¿cierto?, y que pasa por este intercambiador de calor, de modo tal de recuperar a través del mismo parte del calor utilizado previamente en calentar este aire. Una vista que muestran los esquemas, cómo operan finalmente los ingresos y la extracción de aire. Otra vista más con lo mismo, ¿cierto?, de los sistemas activos, y en este caso, lo último que se muestra acá son los dispositivos otros que normalmente es necesario incorporar a este sistema. No solamente estos equipos de alta tecnología, ¿cierto?, sino también dispositivos previstos para la ventilación, como las celosías, los dampers, en este caso un damper motorizado, ¿cierto?, que se dispone estratégicamente para favorecer la circulación del aire y definitivamente proveer la cantidad de aire nuevo necesario para asegurar la cualidad habitable exigible en un aula. Gracias.